Te cuento que la estrella de la Navidad que suele coronar nuestros árboles navideños es originaria de Filipinas. En esta zona del planeta se preparan antorchas en forma de estrellas de 5 puntas que iluminan la entrada de los hogares. Farmacias Carol presenta Ya estamos de regreso con usted, aquí muy bien acompañada de una persona que apreciamos muchísimo y también como profesional le tenemos gran respeto. El doctor Yael Salcedo, quien es ginecólogo obstetra, que hoy ha venido a complacer una de sus solicitudes. Va a hablar de la endometriosis. Buenas tardes, doctor. Gracias por regalarnos su tiempo siempre y orientarnos. Gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes un momento. De verdad, siempre es un placer poder compartir con ustedes, poder aclarar muchos temas tan interesantes como este de la endometriosis, que es más común de lo que ustedes pueden imaginar. Cuando vayamos aclarando lo común que es la endometriosis, pero dado la complejidad del caso y la severidad, lógicamente es muy difícil el diagnóstico todavía hoy en día. Y cuando hablamos de endometriosis, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se produce, doctor? La endometriosis es una patología caracterizada por crecimiento endometrial fuera de la cavidad uterina. El endometrio es el tejido que sirve para anidamiento del huevo cuando se fecunda. Bueno, pues este tejido se observa crecimiento de él fuera del útero, es decir, en un lugar anómalo. Hemos visto mujeres que tienen este tejido, por ejemplo, en la nariz, pueden tener el tejido en el cerebro, en los pulmones, aunque lo más común es que sea en abdomen. Ahora, ¿qué produce esta alteración? ¿Cuál es la importancia de esta patología? Bueno, pues esta patología es muy importante porque cada vez que la mujer tiene su ciclo menstrual, pues estos tejidos van a menstruar como si fuera dentro del útero. Imagínate, si lo tiene en la nariz, pues la paciente sangra cada vez que tiene el periodo por las fosas nasales. Si la paciente lo tiene en los pulmones, la paciente tiene hemoptisis y tiene sangrado dentro de los pulmones cada vez que tiene su periodo menstrual. Si tiene sangrado abdominal, pues imagínate, sangre en el abdomen, eso es terrible. Es una de las principales causas de dolor. ¿Por qué va un paciente por emergencia cuando es apuñalado, cuando es herido, cuando presenta algún trauma? Bueno, es por la sangre. La sangre libera prostaglandina en el abdomen y esto genera un dolor terrible. Entonces, esta paciente experimenta este dolor cada vez que presenta su ciclo menstrual. ¿Y qué tanta frecuencia tiene esta patología? Bueno, se sabe hoy en día la incidencia es de 1 de cada 10 mujeres. Si estamos hablando, más de un 10% de las mujeres presentan esta patología. Y para hacer el diagnóstico, el tiempo transcurrido en el diagnóstico de esta patología es normalmente de 9 años. Es decir, la paciente debe buscar unos 9 años en conseguir el diagnóstico y ha visitado unos 5 o 6 médicos antes de lograr ser diagnosticada. Es decir, imagínate tú, los síntomas empiezan desde la menarquia, es decir, desde que está en la etapa de la juventud, y 9 años después, un adolescente ya es que comienza la paciente a ser diagnosticada con cuál será la probable causa de su problema. Y esto es algo muy serio, porque una de las principales consecuencias de esta patología, por ejemplo, la más común, es que causa adherencia en los focos endometriósicos, causan que todas las trompas, las tripas, buscando eliminar ese dolor, se adhieren a ese coágulo de sangre y provocan que las trompas se obstruyan y la paciente posteriormente entonces viene con problemas de fertilidad. La paciente queda infértil en la mayoría de los casos por obstrucción de las trompas uterinas. Aparte de muchísimos síntomas, porque el dolor abdominal que la paciente presenta constante le lleva a presentar dispareuria, es decir, la paciente comienza a tener dolor mientras tiene relaciones sexuales. Esto le limita su calidad de vida sexual. Al mismo tiempo puede presentar, dependiendo de dónde se encuentren los focos endometriósicos, salida involuntaria de orina, rectorragia, es decir, que cada vez que le llega la menstruación sangra por el ano y le duele
le presenta dispepsia, es decir, dolor para defecar terrible. Es decir, Ay, es una Dios. enfermedad completamente muy seria, muy compleja y con muchos síntomas, donde los pacientes normalmente acuden al médico por el dolor, pero el diagnóstico de la enfermedad no es tan sencillo, porque dependiendo del grado de la patología, como son focos pequeñitos, que son los que más duelen, por sonografía no se ven. Las pruebas de Mm, laboratorio tienen que ser negativas en más del 40% de estos pacientes. Entonces estamos hablando de una paciente que el gol estándar para el diagnóstico, lo mejor de todo, es la laparoscopía. Introducir una cámara dentro de su barriguita para uno poder ver los focos endometriosis y hacer un diagnóstico definitivo. Pero antes de hacer esto, ya la paciente ha recurrido a muchos médicos, se ha hecho muchos me estudios imagino, y ha me tomado muchos imagino. tratamientos. Es decir, es algo Y, terrible. y la agresividad y la fortaleza, por decirlo así, pero vamos a decirle que agresividad de esta enfermedad, ¿siempre es igual o la endometriosis tiene diferentes clasificaciones? Tiene clasificaciones o grados según el tamaño ya de los focos o de las lesiones presentadas. Pero cómo se comporta la endometriosis depende de una paciente a otra. Todavía hoy Ah, en ok. día, siglo XXI, no sabemos la etiología definitiva de esta patología. Tenemos teorías, muchas teorías, que sabemos que todas se entremezclan. Por ejemplo, la paciente que tiene un sangrado muy abundante, con duración de más de 6 días, sabe que se relaciona con esto. Esta es la famosa teoría de Samson, donde dice Ujú. que así como la menstruación desciende por el cervix, también sale por las trompas uterinas y cae en cavidad abdominal. Y esto permite que estos focos crezcan dentro del abdomen y posteriormente maduren y se forme entonces la endometriosis. Pero ojo, nosotros tenemos un sistema inmunológico que debería de tener eso, de tener ese proceso. Es decir, que estas pacientes que presentan la endometriosis tienen alteraciones inmunológicas que no permitieron que los factores normales, naturales, que detienen estos procesos, pudieran detener esta implantación anómala de endometrio dentro de la cavidad abdominal. Se sabe también que se transmite por vía linfática. Eso explica cómo llega a los pulmones, cómo llega al cerebro. Ujú. La circulación no tiene cómo llegar al cerebro, a menos que sea por vía linfática o vascular. También hay una teoría que habla de que se trata por una metaplasia celómica, es decir, el epitelio, las células que conforman la barriga, que están en el abdomen, cuando tú te estabas formando el útero, se va descendiendo de arriba hacia abajo. Y en ese proceso del descenso, todos los tejidos que se derivan de esa placa donde se formaron pueden presentar cambios celulares motivados por cambios hormonales y cambios biológicos, a que esas células muten y se conviertan en endometrio. Células que no lo eran se conviertan luego en endometrio. Es decir, no tenemos nada preciso. Ahora sí sabemos, por ejemplo, que la obesidad se relaciona mucho con esta patología, los problemas metabólicos, la nutrición, los Entiendo. pacientes que tienen dieta sin carnes rojas y con grasas trans y grasas saturadas muy fuertes, se sabe que tienen aumento de la incidencia, sobre todo si hay un antecedente familiar en estas pacientes. Es decir, no es algo tan sencillo. Y en cuanto al dolor, depende de una paciente a otra. Hay pacientes que tienen un umbral de dolor altísimo, que llegan incluso en labor de parto y no se quejan. Pero hay otras que tienen un umbral de dolor muy bajo, que de cualquier molestia comienzan a llorar, porque su umbral del dolor es muy bajo. Es decir, que las manifestaciones clínicas dependen de una paciente a otra, pero si usted presenta dolor pélvico crónico constante todo el tiempo, el cual cuando le llega a sus periodos menstruales empeora de forma brutal, hay mujeres que dicen sentir como que le están arrancando el corazón, los órganos Ujú. internos durante la menstruación. Cuando nos dicen esto, es un síntoma característico de la endometriosis, porque es un dolor inaguantable, insoportable, que incluso a los mismos analgésicos no responde de forma adecuada, responde levemente. Es decir, el tratamiento de la endometriosis no es tan sencillo como mucha gente lo cree. Por eso es de lo No. difícil del diagnóstico.
Ahí va yo. Ahora, usted dijo que era un poco difícil como diagnosticarlo. Entonces, ¿cómo se hace una mujer que ya lo tiene? Se supone que como no puede diagnosticar con facilidad, también se le va a imposibilitar, por ejemplo, quedar embarazada, doctor, porque o puede quedar embarazada una mujer con endometriosis a través de fertilización in vitro. ¿Cómo se hace? La mujer que ya sufre de endometriosis, ya que usted habló de que podía provocar infertilidad. Es una de las principales causas de infertilidad. Ojo, Ay, Dios. no es que no puede ser tratada. Puede ser tratada una vez diagnosticada con medicamentos hormonales, medicamentos analgésicos y en casos muy avanzados también la cirugía para eliminar esos focos endometriósicos se extirpan. Pero como es algo a nivel celular, lógicamente después de la cirugía tiene un alto riesgo de recidiva, porque cualquier celulita que quede puede volver a crecer y formar otra vez el mismo foco. Cuando ya es un caso muy grave, que ya tiene la peli muy pegada, muy congelada, como decimos nosotros, la trompa está muy obstruida, pues sí, se procede a la fertilización in vitro, que la recomiendan, pero hasta ahora, hemos tenido muy buenos resultados con medicamentos y con la cirugía. Incluso hemos visto pacientes con endometriosis muy avanzada, es decir, con una endometriosis muy grave, que solas, sin ningún tipo de tratamiento, han regresado embarazadas y sin los focos endometriósicos. La endometriosis no solo provoca infertilidad, también provoca abortos a repetición, porque ese tejido endometrial libera factores de necrosis tumoral, libera citoquinas, libera interleuquinas, libera sustancias que son tóxicas para el bebé, lo que provoca abortos en la madre. Por eso hay un paciente que teniendo endometriosis se logran embarazar y posteriormente pierden el bebé. Necesitan realmente de un tratamiento médico muy especializado de personas encargadas en fertilidad, fertilistas, que manejen este tema, o de lo contrario, el bebé puede evolucionar, pero muchas de ellas terminan perdiendo el bebé. Normalmente entre las 6 y 9 semanas de embarazo. Aquí tengo una preguntita que nos llega por WhatsApp, doctor. ¿Puede aparecer la endometriosis fuera de la cavidad pélvica? Claro que sí, incluso no solo la hemos visto en mujeres, ojo, se ha visto, por eso la teoría de que puede ser por metaplasia, porque hay hombres que han aparecido con endometriosis. ¿Cómo va a ser? No tienen endometrio, es mismo que lo está escuchando. Es por eso que esta teoría todavía ninguna han podido dar el porqué en sí de la enfermedad. Ahora bien, sí sabemos que se relaciona con los cambios bioquímicos del organismo. Para las pacientes que tienen endometriosis casi siempre tienen trastornos hormonales, problemas bioquímicos y que tienen alteraciones metabólicas, sobrepeso, síndrome metabólico, es decir, tienen muchas alteraciones Tiroides también, el bocio, pezón ahora que no sé, esas alteraciones están acabando en este último tiempo. No sé si será la alimentación o qué, pero ha afectado mucho a la mujer, doctor. Lamentablemente los problemas de fertilidad cada vez van aumentando. Porque no solamente llega hasta aquí, es decir, esto imaginar. Y si se relaciona también con alteraciones de otras glándulas, uno como tú has dicho, no solamente de que tengan problemas hormonales directos con el sistema reproductor femenino, sino también con problemas de glándulas tiroides, las glándulas suprarrenales y muchos tipos de glándulas que pueden dar alteraciones también en el contraste con esta patología. Por eso también no es tan tengo fácil otra. Ok. Otra preguntita que nos llega. ¿Qué recomendaría usted a una mujer joven que le diagnosticaron endometriosis y no ha formado su familia, no ha tenido sus hijos? Bueno. Eso es muy buena pregunta.
Dentro de los estudios que se ha hecho, se ha demostrado, así como demostramos que la mala alimentación se relaciona con aumento del riesgo, bueno, por la alimentación rica en frutas, vegetales y pobre en carnes rojas y pobres en grasas saturadas, disminuye el riesgo. Al igual que al hacer ejercicio, disminuye el riesgo de la paciente. Y dependiendo del deseo genético es el tratamiento. Si la paciente aún no ha tenido hijos, pues dentro de las expectativas que tenemos, existen muchos métodos, pero el mejor de todo, que ha dado mejores resultados, más que el tratamiento hormonal sistémico en tabletas, ha sido el famoso SIU o Mirena, porque el efecto es local a nivel uterino y logra, al mismo tiempo que produce atrofia al tejido endometrial, ayuda a calmar el dolor. Y las pacientes, muchas veces, pacientes que tienen endometriosis con un dolor muy severo, pero en etapas iniciales, luego de un año de usar el dispositivo, han referido que el dolor ha mejorado hasta un 80-90%. Es decir, para una gente que tiene un dolor que era desgarrante, habla que mejoró un 90% de tener molestias apenas. Es decir, que el tratamiento del nuevo dispositivo, los dispositivos SIU, los que se colocan dentro del útero y tienen hormonas, levonorgestrel, han dado muy buenos resultados. Aparte de eso, el Bienogest, que es uno de los componentes de muchos anticonceptivos orales, ha dado muy buenos resultados de tratamiento de la enfermedad. Porque ya los otros tratamientos existen, hormonales, como por ejemplo inducir una menopausia precoz a la paciente, tienen efectos secundarios. El poner tratamientos hormonales, por ejemplo, las famosas inyecciones de los 3 meses, también tienen muchos efectos secundarios. Y tú no vas a mantener toda la vida una paciente bajo este sistema de medicación porque va a traer consecuencias. Mientras que con el dispositivo, las consecuencias son mínimas y se logran muy buenos resultados. Otra preguntita, ¿es posible reducir las posibilidades de tener endometriosis? La endometriosis, como dijimos, no solo tenemos teoría, pero es multifactorial. No solo está el factor ambiental, de lo que comemos, ingerimos, de lo que hacemos en el ámbito, en la vida diaria, sino también es un factor genético. Se puede heredar, lo sabemos. Entonces, se puede prevenir, pero no 100%, porque lamentablemente es genético, es multifactorial. No hay forma de evitar todos los factores de riesgo para evitar esta patología. Es decir, no podemos evitar todo. Podemos mejorar muchas cosas, pero no evitar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pacientes que tienen menstruaciones muy abundantes, las cuales te llenan un promedio de más de 4 toallas higiénicas de las normales que nosotros conocemos, automáticamente hay que tener ojo visor. Pacientes que cuando les llega el periodo ven muchos coágulos, bien, tienen que tener ojo visor con esas pacientes, porque si no podrían desarrollar endometriosis. Pacientes con obesidad, pacientes que tienen una ingesta calórica muy alta, es decir, se hace un esquema, pero no podemos 100% prevenir la patología, sino que me entró una preguntita. Ajá, siga. Me entró otra preguntita y aunque nos dijeron pausa, vamos a contestarla porque realmente parece que está interesada. ¿Sufrir de endometriosis con el tiempo significa terminar con un cáncer de ovarios? No necesariamente. La endometriosis se relaciona más con infertilidad. Ahora bien, a veces produce masas complejas en ovario, los famosos endometriomas, que hacer el diagnóstico diferencial de un cáncer de ovario es difícil. Y necesitamos hacer marcadores tumorales y después de hacer todos los marcadores tumorales, como quiera, la cirugía es la que al final da el diagnóstico de si es una endometriosis o si es un cáncer. Y lo certifica al final. Okay. Pero no quiere decir que por tener endometriosis va a desarrollar cáncer. No, eso no es así. Ahora bien, como la endometriosis se asocia con problemas hormonales de base, y los problemas hormonales se asocian con cáncer de endometrio, pues sí, cuando vemos pacientes con endometriosis, no es que la endometriosis desarrolla cáncer, pero son pacientes con mayor incidencia o mayor riesgo de padecer una patología endometrial. Es decir, una paciente con endometriosis necesita un seguimiento de cerca, pero no es que la endometriosis produjo el cáncer. Doctor, ubicación y teléfono para hacer esa cita, porque tenemos señores que chequearnos.
No es cuando nos da un dolorcito que salir corriendo para el médico. Hay que poner una fecha y debe ser la de su nacimiento, el día de su cumpleaños, para que se acuerde que hay que ir al médico. Doctor, sus coordenadas. Lo que les recomiendo la fecha de cumpleaños. Estamos ubicados en el Grupo Médico San Martín, en el tercer piso, consultorio 33. El número de contacto son el 809-431-3085. Ese es el celular. Por ahí pueden hablar por WhatsApp y con todo el gusto les respondemos, o pueden llamar al 809-565-1777, extensión 355, que es la del consultorio. Doctor, gracias porque usted siempre viene a aclararnos las dudas que podamos tener en cuanto a la ginecología y la obstetricia y algo más, porque siempre hay algo, una información extra que se nos queda. De verdad que gracias por su tiempo, por siempre querer compartir sus conocimientos con nosotros. Que de Dios le bendiga, de verdad. Un placer. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó